El timbre del ascensor anunció la llegada de Isabel. Su rostro, antes lleno de arrogancia, estaba demacrado, sus ojos hundidos. Llevaba una maleta desgastada y vestía ropas sencillas. No era la Isabel que conocía, la mujer que me había menospreciado durante años, llamándome oportunista e interesada. Ahora, frente a mí, estaba rota, vulnerable, necesitada. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Julia, tengo 30 años y soy una emigrante de Venezuela. Llegué a Nueva York con Marcos, mi esposo, un mexicano de 35 años, con la ilusión de construir una vida juntos. Pero esa ilusión se vio ensombrecida por la presencia de Isabel, su madre, una mujer mexicana de 63 años, con un corazón duro y un carácter implacable. Desde el principio, Isabel me demostró su desprecio. Como emigrante de Venezuela, sentía que me veía como una amenaza, una oportunista que buscaba aprovecharse de su hijo. Me llamaba interesada, trepadora, oportunista y buscaba constantemente la manera de humillarme delante de los demás. Como emigrante de México, ella creía tener un estatus social superior y yo, solo una emigrante de Venezuela, no estaba a su altura. Sus ataques eran constantes, disimulados con una sonrisa hipócrita que ocultaba un profundo resentimiento. Marcos, un hombre bueno y cariñoso, pero indeciso, se encontraba atrapado entre su madre y su esposa. Intentaba complacer a ambas, pero su indecisión solo alimentaba el conflicto. Isabel le susurraba mentiras sobre mí, exageraba mis defectos y minimizaba mis virtudes, creando una brecha de desconfianza que me lastimaba profundamente. Isabel controlaba cada aspecto de la vida de Marcos, desde su trabajo hasta sus finanzas, manipulando sus decisiones y limitando su autonomía. Su influencia era sutil pero implacable, una forma de control que se ejercía a través del chantaje emocional, la culpa y las amenazas veladas. Su avaricia era insaciable, robando dinero de la cuenta bancaria familiar y gastándolo en sus caprichos, dejándonos sin recursos importantes. Mis intentos de confrontar a Isabel fueron en vano. Sus respuestas eran evasivas, agresivas, llenas de mentiras. El odio que sentía hacia mí era profundo, arraigado en una inseguridad y en una necesidad enfermiza de controlar la vida de su hijo. Su desprecio era constante, una forma de tortura psicológica que me hacía cuestionar mi propio valor, mi propio juicio. La situación se tornó insostenible. La tensión en casa era constante. La relación con Marcos se resentía y mi salud mental se deterioraba. Me sentía atrapada, menospreciada, invisible. La emigrante de Venezuela que había llegado a Nueva York llena de sueños, se sentía derrotada, sola y vulnerable. Como emigrante de México, ella jamás entendería mis esfuerzos. Un día, todo cambió. Recibí una llamada de Marcos. Su voz era un susurro de desesperación. La empresa de Isabel había quebrado, había perdido todo, su casa, su coche, su dinero, su reputación. Se encontraba sola, desesperada, sin recursos, sin apoyo y sin esperanzas. Doña Emilia, que tanto despreció mi lucha y mis esfuerzos como una emigrante de Venezuela, estaba rota, abandonada y necesitada. Marcos me suplicó que la ayudáramos. En ese momento, la ira y el resentimiento que sentía hacia Isabel se desvanecieron. En su lugar, emergió una profunda compasión. Recordé mis propias luchas como emigrante, mi esfuerzo constante, mi perseverancia. En ese momento entendí que el odio no me había llevado a ninguna parte. La nobleza, la empatía y el perdón eran la clave de mi libertad. A pesar del daño que Isabel me había causado, a pesar de los años de desprecio y humillación, decidí ayudarla. No lo hice por lástima ni por obligación.
sino por un profundo sentimiento de compasión, por una comprensión de la fragilidad humana y por la convicción de que el odio no me traería nada bueno. Fue una decisión difícil, llena de contradicciones, pero también una decisión que me liberó de una carga que había estado llevando durante mucho tiempo. Contacté a Marcos y juntos planeamos cómo ayudar a Isabel. Encontramos un pequeño apartamento en un barrio modesto, la ayudamos a mudarse, le conseguimos ropa y comida y la acompañamos a citas médicas. Fue un proceso agotador, pero necesario. Mientras la ayudábamos, me di cuenta de que Isabel, aunque seguía siendo una persona compleja y difícil, también era vulnerable, susceptible y con necesidad de cariño. El tiempo que pasaba con Isabel fue una experiencia conmovedora y, a su vez, un desafío constante. Su actitud seguía siendo distante, fría y llena de resentimiento. Los años de arrogancia y desprecio no habían desaparecido de la noche a la mañana, pero poco a poco comenzó a mostrar destellos de gratitud, de vulnerabilidad, de arrepentimiento. En sus silencios, en sus miradas, en sus gestos, percibí una profunda sensación de culpa. La transformación de Isabel fue gradual, lenta pero significativa. Comenzó a pedir disculpas, a reconocer sus errores, a mostrarse más abierta y receptiva. Fue un proceso doloroso, tanto para ella como para nosotros, pero también un proceso que nos permitió ver una nueva faceta de su personalidad. Una faceta que antes había permanecido oculta tras una máscara de arrogancia y de desprecio. Marcos, al presenciar la transformación de su madre y mi capacidad de perdonar, se conmovió profundamente. Comprendió la magnitud de la manipulación de su madre, la profundidad del daño que ella le había hecho, no solo a mí, sino también a él. El apego ciego e incondicional a su madre había oscurecido su propia visión, limitando su capacidad de ver y valorar la relación que teníamos. La experiencia fue un catalizador para su propio crecimiento personal. La convivencia con Isabel, aunque difícil, nos enseñó a ser más pacientes, más empáticos, más comprensivos. Aprendimos a establecer límites claros, a comunicar nuestras necesidades y nuestras expectativas de forma efectiva, a resolver los conflictos de manera constructiva. La experiencia fortaleció nuestro vínculo como pareja, consolidando nuestra confianza y nuestro amor. Mi ayuda a Isabel no solo tuvo un impacto positivo en ella, sino que también fue un catalizador para mi propio crecimiento personal. Perdonar a Isabel fue un acto de liberación, una forma de liberarme del odio, del resentimiento y de la amargura que me habían acompañado durante mucho tiempo. Fue un camino hacia la sanación, hacia la paz interior, hacia una comprensión más profunda de mí misma y de mis capacidades. El apoyo a Isabel demostró a Marcos y a mí misma la fuerza de mi carácter, mi capacidad de empatía y mi compromiso con la nobleza. Había demostrado que era posible superar el rencor, el odio y la venganza y construir una vida basada en el perdón, la compasión y la comprensión. Y aunque el proceso fue arduo, la recompensa fue inmensa. La paz interior y la satisfacción de haber hecho lo correcto, aunque fuera una decisión difícil. La transformación en Isabel era evidente, pero la culminación de esta historia se aproximaba. Con el tiempo, Isabel comenzó a reconstruir su vida. Con nuestra ayuda, encontró un trabajo como asistente administrativa en una pequeña oficina. Un trabajo modesto, pero que le brindaba una cierta independencia económica. Comenzó a asistir a terapia, un proceso que le ayudó a confrontar sus propios demonios, a entender las raíces de su comportamiento y a construir una nueva forma de relacionarse con los demás. La terapia le ayudó a comprender la profundidad de su manipulación, la magnitud del daño que había causado y la importancia de la empatía y el respeto. Aprendió a reconocer sus propios errores, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a pedir perdón por el dolor que había infligido. Fue un proceso lento, difícil,
pero necesario para su propia sanación. La relación entre Isabel y Marcos también evolucionó. Aunque la distancia emocional seguía presente, había un nuevo nivel de respeto y comprensión. Marcos visitaba a su madre con regularidad, y las conversaciones entre ellos eran más calmadas, más honestas y carentes de la tensión y el control que había caracterizado su relación durante años. El perdón no fue inmediato ni fácil, pero fue un paso fundamental en su proceso de sanación. Mi relación con Marcos se fortaleció aún más. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había puesto a prueba nuestra fortaleza como pareja, nuestra capacidad de comprensión y nuestra capacidad de amar a pesar del dolor. Habíamos aprendido a comunicarnos de forma efectiva, a establecer límites claros y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Nuestra relación se había convertido en un refugio, un espacio seguro donde podíamos ser nosotros mismos, libres de la influencia tóxica de Isabel. Mi propio crecimiento personal fue significativo. Había aprendido a perdonar, no por olvidar, sino por liberarme del peso del resentimiento y del odio. Había aprendido a establecer límites claros, a protegerme de las manipulaciones y a priorizar mi propia felicidad. Había aprendido a valorar la compasión, la empatía y la comprensión de la fragilidad humana. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé poseer, una fuerza que me había permitido superar los obstáculos y construir una vida plena. Comencé a escribir un blog sobre mi experiencia, compartiendo mi historia con otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. El blog se convirtió en un espacio de apoyo, de conexión y de empoderamiento para mujeres que habían sido víctimas de la manipulación, de la toxicidad y de la violencia familiar. Mi historia resonaba con ellas, dándoles esperanza y fortaleza para seguir adelante. Mi trabajo como diseñadora web había prosperado. La estabilidad emocional que había alcanzado se reflejaba en mi trabajo, en mi creatividad y en mi capacidad para conectar con mis clientes. Había logrado equilibrar mi vida profesional y personal, creando un espacio para mi crecimiento personal, para mi trabajo y para mi familia. Isabel, por su parte, había comenzado a reconstruir su vida social. Había hecho nuevos amigos, había retomado algunas de sus antiguas aficiones y se había involucrado en actividades comunitarias. Su transformación era evidente. Había superado la oscuridad, encontrado una nueva luz y comenzado a reconstruir su vida. La amargura, el resentimiento y la manipulación habían dado paso a la humildad, la compasión y la gratitud. Pero el destino siempre guarda una sorpresa, una vuelta inesperada que cambiaría para siempre la historia que tanto había costado construir. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto de diseño web para una organización sin fines de lucro, recibí una llamada inesperada. Era Marcos, su voz llena de una mezcla de emoción y preocupación. Isabel había sufrido un accidente, había sufrido una caída, se había fracturado la cadera y su estado era crítico. La noticia me golpeó con fuerza, despertando una mezcla de emociones contradictorias: preocupación, tristeza, incertidumbre y un complejo sentimiento de responsabilidad. A pesar del daño que Isabel me había causado, a pesar de los años de desprecio y humillación, la noticia de su accidente me generó una profunda preocupación. Los años de conflicto habían dejado una huella profunda en mi vida, pero también habían impulsado mi crecimiento personal, mi capacidad de empatía y mi comprensión de la fragilidad humana. Había aprendido a perdonar, no por olvidar, sino por liberarme del peso del resentimiento y del odio. Visité a Isabel en el hospital. Su aspecto era frágil, su cuerpo debilitado, su mente confusa. A pesar de su estado delicado, su mirada transmitía un mensaje de arrepentimiento, una petición silenciosa de perdón. Fue un momento de gran intensidad emocional, un encuentro que trascendía el pasado y se enfocaba en el presente, en la fragilidad de la vida y en la necesidad de compasión.
Los días siguientes fueron difíciles. Isabel permaneció en cuidados intensivos, su estado fluctuando entre la estabilidad y la gravedad. Marcos y yo la visitábamos a diario, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra preocupación. La tensión en el hospital era palpable, la espera angustiosa. Había momentos en los que el agotamiento físico y emocional nos superaba, pero la fuerza de nuestro amor y nuestra convicción de hacer lo correcto nos mantenían unidos y fuertes. Mientras Isabel luchaba por su vida, comencé a reflexionar sobre el ciclo de la vida, el inevitable paso del tiempo y la fragilidad de la existencia. Había pasado por momentos de gran sufrimiento, de profunda desesperación, pero había aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida plena. La experiencia vivida con Isabel había sido un catalizador para mi propio crecimiento personal, fortaleciendo mi resiliencia y mi capacidad para enfrentarme a las adversidades. La recuperación de Isabel fue lenta, gradual y llena de altibajos. Tras varias semanas en cuidados intensivos, fue trasladada a una habitación privada, donde comenzó un proceso de rehabilitación física y emocional. Marcos y yo la visitábamos con regularidad, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra comprensión. Durante el periodo de recuperación, la relación entre Isabel y Marcos se transformó significativamente. El dolor compartido, el miedo a perderla y la experiencia de nuestra ayuda incondicional habían creado un nuevo vínculo, un vínculo basado en el respeto, la comprensión y la compasión. Las conversaciones entre ellos eran más abiertas, más honestas y libres de las manipulaciones del pasado. El perdón, que había tardado años en gestarse, finalmente había florecido, un perdón que no borraba el pasado, pero sí abría un camino hacia un futuro más sereno y más reconciliado. Mi propia vida también experimentó una transformación. El apoyo incondicional a Isabel, a pesar de su comportamiento pasado, me había dado una nueva perspectiva de la vida, una nueva comprensión de la fragilidad humana y la importancia del perdón. Mi capacidad de empatía había crecido y mi compromiso con la justicia social se había fortalecido. La paz interior, una vez un anhelo lejano, se había convertido en una realidad tangible, una realidad que irradiaba hacia todos los aspectos de mi vida, creando un ambiente de serenidad, confianza y felicidad. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Un día, mientras visitaba a Isabel en el centro de rehabilitación, encontré una carta sobre su mesita de noche. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, pero legible. La carta estaba dirigida a mí, y en ella, Isabel expresaba su profundo arrepentimiento por su comportamiento pasado, su sincero pesar por el daño que me había causado y su gratitud por mi ayuda y mi compasión. La carta era una confesión de sus miedos, sus inseguridades y sus propias experiencias de dolor. Hablaba de su infancia, de su difícil relación con su propia madre, de las experiencias que la habían moldeado y que habían contribuido a su comportamiento tóxico. Hablaba de su orgullo herido, de su necesidad enfermiza de control y de su miedo a la soledad y al abandono. Las palabras de Isabel fueron un torrente de emociones contenidas, una sincera petición de perdón y un reconocimiento de su propia culpa. Fue una confesión conmovedora, una declaración de arrepentimiento que me conmovió profundamente. En ese momento, comprendí la magnitud del daño que su comportamiento había causado, no solo a mí, sino también a ella misma. La carta me ayudó a comprender que el comportamiento tóxico de Isabel no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propio dolor. Esa comprensión no justificaba sus acciones, pero sí me ayudó a empatizar con ella, a comprender las raíces de su comportamiento y a perdonarla de manera genuina, no por ella, sino por mí misma.
Después de leer la carta, decidí hablar con Isabel. La conversación fue difícil, llena de emociones contenidas, pero también profundamente conmovedora. Isabel me pidió perdón por el daño que me había causado y yo, a mi vez, le expresé mi comprensión, mi compasión y mi perdón. No fue un acto fácil, pero fue un acto de liberación, un paso fundamental en el proceso de sanación tanto para ella como para mí. Tras esa conversación, nuestra relación cambió drásticamente. La distancia emocional que había existido durante años comenzó a disiparse, dando paso a un nuevo vínculo, un vínculo basado en el respeto, la comprensión y la compasión. Isabel seguía siendo una persona compleja y difícil, con sus propios defectos y sus propias limitaciones, pero había comenzado a trabajar en su propia sanación, en su propio crecimiento personal. La relación con Marcos también se fortaleció. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había puesto a prueba nuestra fortaleza como pareja, nuestra capacidad de comprensión y nuestra capacidad de amar a pesar del dolor. Habíamos aprendido a comunicarnos de forma efectiva, a establecer límites claros y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Nuestra relación se había convertido en un refugio, un espacio seguro donde podíamos ser nosotros mismos, libres de la influencia tóxica del pasado. La recuperación de Isabel progresó. Su estado de salud mejoró, su ánimo se elevó y su capacidad para relacionarse con los demás aumentó significativamente. Comenzó a disfrutar de la compañía de otras personas, a retomar sus antiguas aficiones y a involucrarse en actividades comunitarias. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, una nueva razón para vivir. Mi propio crecimiento personal continuó. Había aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida plena, libre del peso del resentimiento y del odio. Mi capacidad de empatía se había fortalecido, mi comprensión de la fragilidad humana había aumentado y mi compromiso con la justicia social se había intensificado. El futuro se presentaba brillante, lleno de posibilidades y de sueños por cumplir. Pero un último suceso, totalmente inesperado, marcaría el fin de este largo capítulo. Un día, mientras visitaba a Isabel en su nuevo apartamento, encontré una caja en un rincón de la habitación. Era una caja vieja, de madera, llena de fotografías, cartas y documentos antiguos. Curiosa, la abrí. Dentro, encontré una serie de cartas escritas por Isabel a su propia madre. Cartas que revelaban una infancia marcada por el abandono, la negligencia y el maltrato. Las cartas describían una vida llena de soledad, de carencias emocionales y de un profundo sentimiento de rechazo. Isabel había sufrido en silencio, guardando su dolor, su ira y su resentimiento. Su comportamiento tóxico hacia mí, hacia Marcos y hacia los demás no era más que una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. Al leer las cartas, comprendí finalmente la complejidad de la personalidad de Isabel, la raíz de su comportamiento manipulador y el origen de su profundo odio. Su actitud no era simplemente un acto de maldad o de crueldad, sino una consecuencia de una infancia llena de carencias y de traumas. Fue una revelación conmovedora, una comprensión que me permitió perdonarla de manera plena, sin resentimientos, sin odio y sin reservas. En ese momento, me di cuenta de que el verdadero karma no era un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Isabel había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad, el arrepentimiento y el sufrimiento. Su comportamiento tóxico le había causado un daño profundo, un dolor que había llevado a la ruptura de sus relaciones más importantes. Su caída no fue un castigo, sino una consecuencia lógica de sus propias acciones.
La comprensión de la infancia de Isabel, la revelación de su dolor, la confesión en sus cartas, me liberó. Me liberó del peso del resentimiento, del odio y de la amargura que había llevado durante tanto tiempo. Me permitió perdonarla completamente, no por ella, sino por mí misma. El perdón fue un acto de liberación, un paso fundamental en mi propio proceso de sanación. Después de leer las cartas, decidí compartir mi descubrimiento con Marcos. Su reacción fue una mezcla de sorpresa, de conmoción y de profunda comprensión. Juntos reflexionamos sobre el ciclo de la vida, la fragilidad de la existencia y la importancia del perdón. Comprendimos que el comportamiento de Isabel había sido una consecuencia de su propio dolor, de su propia historia de sufrimiento. Esa comprensión fue fundamental para cerrar el círculo, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro libre de resentimientos. Esa noche celebramos. No era una celebración de la caída de Isabel, sino una celebración de nuestra propia liberación, de nuestro propio crecimiento, de nuestro propio perdón. Habíamos superado un desafío inmenso, un desafío que había puesto a prueba nuestra fortaleza, nuestra paciencia, nuestra capacidad de amar y nuestra comprensión de la condición humana. Habíamos aprendido a establecer límites, a perdonar y a construir una vida plena, una vida libre de la toxicidad y la manipulación. Y esa era nuestra verdadera victoria, la victoria del amor, la victoria del perdón, la victoria del crecimiento personal, la victoria de una vida libre. El final, lejos de ser trágico, era un comienzo esperanzador, un nuevo capítulo lleno de paz, comprensión y amor, un futuro construido sobre las cenizas del pasado.